La muerte de la excéntrica tía Ágata golpeó a la familia como una inesperada tormenta invernal. Primero, un profundo dolor y la amargura de la pérdida, y luego, un instante después, un extraño alivio. Por fin pudieron respirar hondo, libres de sus caprichos despóticos y sus reglas inflexibles. Pero la paz resultó engañosa y fugaz. Más allá del umbral de la antigua mansión que la tía Ágata les había legado, la larga sombra de su naturaleza inquebrantable pareció extenderse, y las paredes, sumidas en la penumbra, permanecieron en silencio, mucho más elocuentes que los gritos más fuertes. La mansión a las afueras del pueblo se alzaba, envuelta en una red de recuerdos y leyendas. La familia, al cruzar el umbral de esta majestuosa pero siniestra casa por primera vez, sintió una opresión a través del silencio plomizo. No se oía el sonido del viento, ni el zumbido lejano de las máquinas. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido entre los marcos de las ventanas ricamente tallados, impregnando la habitación con el penetrante aroma a madera vieja y polvo. Había llegado la primera noche. Los niños, instalados en mecedoras en un rincón del salón, apenas podían contener los escalofríos. Crujidos resonaban al otro lado de las paredes, como pasos, que aumentaban y luego se apagaban, como si alguien se moviera lentamente por el suelo de un ático húmedo. Del pasillo tenuemente iluminado llegaban susurros, murmullos indistintos en un idioma con tintes de desesperación y resentimiento. Los muebles parecían tener vida propia. La antigua mesa rectangular se deslizaba suavemente sobre las tablas. Y la silla de respaldo alto donde la tía Ágata se había sentado hacía poco se giró de repente hacia la pared. Sergei, el hijo mayor, que no creía en el misticismo, se aferró a la única esperanza: la lógica. Con una linterna y un estetoscopio, examinó cuidadosamente cada rincón. Ni una grieta, ni una trampa, ni un respiradero por donde pudiera penetrar el sonido. Nada, solo un silencio gélido y el tenue aroma a laurel a la luz aún cálida de las velas. A la mañana siguiente, comenzó a rebuscar entre los viejos archivos de la biblioteca municipal. Y pronto sus hallazgos le helaron la sangre. La casa había pertenecido a una acaudalada familia de comerciantes, cuyos miembros habían muerto en circunstancias misteriosas, casi rituales. Se rumoreaba que el cabeza de familia había caído en manos de su propio hermano, por 1.000.000 de monedas y su amor por una hermosa mujer, cuyo nombre resonaba desde entonces entre aquellas paredes como un hechizo. Al regresar, Sergei expuso sus descubrimientos en la mesa durante un agitado desayuno familiar. Su madre apenas podía contener las lágrimas. Katia sollozaba, negándose a quedarse sola en su habitación, y su padre, exhausto por su coraje, asintió pensativo y ordenó que invitaran a la casa a un experto en fenómenos del más allá. Y así, una mujer psíquica de mirada penetrante, casi depredadora, apareció en la mansión. Sus palabras sobre los ritos de purificación sonaban solemnes y sagradas. Insistía en que las almas de los comerciantes vagaban por allí, desgarradas por la amargura de la traición, y que sólo la justicia, erigida siglos después, les traería paz. Mientras la luz de las velas parpadeaba y proyectaba sombras fantasmales en las paredes, Sergei volvió a recurrir a los archivos. Esta vez buscaba rastros del hijo ilegítimo del comerciante fallecido. Lentamente, día tras día, entrevistó a veteranos, oyó con acento agudo los registros eclesiásticos y descubrió una nueva capa de secretos familiares.
La oscuridad exterior se intensificaba cuando Sergei volvió a abrir la pesada carpeta que contenía documentos amarillentos por el tiempo. En una de las cartas, dirigida a la comerciante Elisabetta, descubrió un escudo de armas familiar que no figuraba en los archivos oficiales. Debajo estaba la firma: Irakli, tu hijo inmortal. Los rumores de un heredero secreto confirmaban viejos rumores, y ahora Sergei sabía dónde buscar pruebas. Junto con Katia, se dirigió a una dependencia abandonada en el patio trasero, donde se habían almacenado carros de carga, herramientas oxidadas y ventanas tapiadas desde el siglo anterior. En el rincón más alejado yacía una caja antigua, envuelta en una bolsa de tela andrajosa. Dentro había monedas antiguas, sobres sellados y una fotografía descolorida de un joven con ojos que parecían tallados en piedra oscura. En el reverso, con letra diminuta, estaba escrito: en memoria de Irakli. De mi madre. Esa noche, la misteriosa vidente se reunió en la sala de estar. Una mesa cubierta con candelabros y un círculo de sal e incienso extendido por el suelo. Agitó las manos, susurrando un conjuro en antiguo eslavo eclesiástico, y una vibración invisible tembló en el aire. La familia se quedó paralizada cuando una figura con una capa andrajosa emergió lentamente de la esquina de la habitación, una silueta más parecida a una proyección de recuerdos que a un ser vivo. El espíritu extendió la mano en silencio, señalando la caja a los pies de Sergei. Cuando el joven la abrió con cuidado, se le escapó un susurro: mi deber. Mi sangre. Y en ese preciso instante, se oyó un crujido. Toda la mansión se estremeció. Las velas se apagaron, se encendieron de nuevo, y una nueva parte sin resolver del antiguo drama apareció ante la familia. El aire nocturno en la sala temblaba de tensión. Una figura con una capa andrajosa levantó lentamente la mano sobre la fotografía de Irakli, y ante los ojos de la familia, escenas borrosas del pasado, como talladas en humo, aparecieron en la pared. Padre e hijo discutiendo rodeados de monedas preciosas, una madre arrojando desesperadamente una carta a la chimenea. Y los cadáveres de comerciantes creciendo como una cinta escarlata en el suelo. La voz del espíritu, resonando profundamente por toda la habitación, susurró: su sangre clama justicia. La vidente se mordió el labio, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó conjurar los elementos, pero el espíritu la interrumpió bruscamente. No es tu ritual lo que me devolverá la paz, sino la verdad. La luz de la vela parpadeó. Una ráfaga de viento arrancó parte de la cortina, y en ese momento Katia vio una antigua espada Claymore en el suelo. Un antiguo símbolo de protección familiar. Esta misma espada había prometido honor y protección, pero había sido olvidada en esa misma dependencia. Sin pensarlo dos veces, Sergei agarró la mina y, apretando la hoja contra su pecho, gritó: te vengaré, Irakli. El espíritu se detuvo, su silueta vaciló y un calor llameó en las cuencas de sus ojos. Luego retrocedió unos pasos y desapareció, dejando tras de sí un aliento frío y un susurro: busca la fosa común. Por la mañana, la familia se dirigió al viejo cementerio al otro lado del río, donde las ruinas de una cripta común yacían ocultas entre la hierba marchita. El sol, que acababa de salir, iluminaba una losa de piedra con la fecha de 1824. Sergei y la vidente retiraron la losa y descubrieron huesos roídos debajo, entre los cuales se encontraba una moneda de oro con el escudo de armas de Irakli. Cerca,
una carta sellada con sangre. Amaba a mi hermano y quería salvarnos de la maldición. Perdóname, hermana. Elisabetta, la esposa del comerciante, hija mayor del difunto, enterró a su hijo ella misma, sin revelar la verdad, para preservar a la familia. Al regresar a la mansión, la familia reunió todas las pruebas que habían encontrado. Monedas, una carta y una fotografía. Y las depositó en el altar de la sala. La vidente lanzó un último hechizo purificador. Un suave aullido del viento alejó los últimos ecos del dolor, y las velas brillaron con una luz uniforme y cálida. Las paredes de la casa parecían menos opresivas, y las telarañas de las ventanas más delgadas, como si los restos de sombras desaparecieran para siempre. Los primeros rayos del amanecer penetraron en la mansión, y el tranquilo silencio ya no inspiraba miedo, sino que prometía un nuevo capítulo en la vida. La familia se puso de pie en círculo, tomados de la mano, conscientes de que los secretos guardados durante tanto tiempo finalmente habían llegado a su fin. Y el espíritu de Irakli había encontrado la paz. Pasaron varios días, y la casa parecía renovada. El aire ya no estaba cargado de polvo tembloroso, y las viejas alfombras de las escaleras casi habían dejado de susurrar. La familia se reunió en la biblioteca, una de las pocas habitaciones donde a la tía Ágata le encantaba pasar las tardes descifrando manuscritos antiguos. Sergei no podía evitar la sensación de que allí se escondía otro secreto. Dejando las velas apagadas, él y la vidente revisaron cada estante, cada volumen, y finalmente sacaron un cajón extraíble de debajo de la hilera. Tras el panel había un nicho que contenía un cofre de roble. Cubierto de delicados dibujos tallados, estaba cerrado con una compleja cerradura ritual. La vidente pasó la mano sobre los símbolos, susurró palabras en una lengua extinta hacía mucho tiempo, y la cerradura hizo clic. Dentro yacían 3 volúmenes encuadernados en cuero, cada uno con pergaminos cuidadosamente guardados con las notas de la tía Ágata. El primer diario describía sus visiones nocturnas, en las que la casa mercantil se veía constantemente envuelta en un ciclo maldito de acontecimientos. El espíritu de Irakli exigía justicia, y ella, como descendiente directa de Elizabeth, juró preservar la paz de su familia, impidiendo que las fuerzas del mal se extendieran más allá de la casa. El segundo volumen contenía instrucciones para el rito supremo de exorcismo. Una combinación de rituales bautismales y funerarios capaces de romper la maldición de una vez por todas. El tercer pergamino resultó ser una carta dirigida a Ágata, del propio espíritu de Irakli. Le pedía que completara este ritual sola para encontrar la paz tan ansiada. Sergei y su madre intercambiaron miradas. Comprendieron que la tía Ágata había renunciado a la libertad e incluso a su vida para guardar el secreto. El vidente explicó que el último paso del ritual consistía en reunir el escudo familiar, la sangre de sus descendientes y la última voluntad del espíritu. Leer las palabras en el umbral del salón principal y romper los lazos de la paz y el orden. Poco después, la familia colocó el escudo de armas sobre la chimenea, encendió una antorcha de cera roja como la sangre y, junto con el vidente, leyeron el antiguo texto. Las palabras resonaron uniformemente en las paredes de piedra, y al pronunciar la última línea, un cálido resplandor acarició el suelo a su alrededor. Una inesperada ráfaga de viento anunció el fin de un ritual centenario. Las paredes brillaron suavemente con un dorado brillo por un instante, y en el suelo, frente a la chimenea,
apareció la tenue imagen de una mano extendiendo una llave brillante. Símbolo de liberación. La familia permaneció en silencio mientras las velas se apagaban lentamente. La noche se desvaneció, dando paso a la luz de la mañana, y con ella, la casa floreció. Los pájaros cantaban bajo las ventanas, las telarañas de los cristales desaparecieron. E incluso las viejas mecedoras del salón dejaron de crujir solas. El espíritu de Irakli ya no las visitaba. Pero la tía Ágata parecía sonreír desde viejos retratos, bendiciendo en silencio a la familia. La mañana siguiente al ritual trajo no solo un rayo de sol, sino también una profunda sensación de plenitud. La familia recorrió de nuevo cada estancia de la mansión. Las paredes parecían más cálidas, el suelo de madera más sólido y el aire más limpio. En la biblioteca, junto a un arcón de roble, yacía la última carta de la tía Ágata, cuidadosamente envuelta en grueso papel encerado. En ella, confesaba que su deber como guardiana de la maldición se había convertido en un voto que había consumido cruelmente la mayor parte de su vida. Pero que ahora podía descansar en paz. La madre prometió a sus hijas cumplir el deseo de su tía. Restaurar el archivo familiar y abrir la mansión a los huéspedes como un museo dedicado a la memoria de una antigua familia de comerciantes. Mientras tanto, Sergei comenzó a limpiar el ático. Allí descubrió un viejo maletín que contenía un mapa inacabado de la ciudad y una referencia a un almacén secreto perteneciente a la compañía mercantil, donde se podía esconder un increíble tesoro de antigüedades. Esa noche, la familia se reunió de nuevo en la sala de estar. Katia, hojeando las cartas de su tía, encontró el borrador de un discurso. Que las sombras del pasado se conviertan en una lección, no en una cadena. Inspirado por el legado, su padre propuso organizar una subasta benéfica. Y parte de lo recaudado se destinaría a la restauración de la iglesia del pueblo donde se casaron sus antepasados. Un silencio sereno y pintoresco invadió la mansión. Ya no intimidaba, sino que invitaba a los invitados a unirse al recuerdo de sus antepasados. Al día siguiente, una cortina de balaustres blancos descendía por la escalera principal, revelando amplios pasillos adornados con muebles antiguos. Mientras que los rosales que la tía Ágata le había legado a Elisabetta florecían en el jardín. Los primeros visitantes del día en el museo, historiadores y periodistas locales, escucharon atentamente las historias de Sergei sobre los rituales de purificación. Rieron con los chistes de Katia y se maravillaron con los hallazgos. Desde raros mapas del siglo VI hasta figuritas de porcelana con el escudo familiar. Y su madre, paseando por los pasillos, sintió que los espíritus de sus antepasados finalmente sonreían bajo los retratos, bendiciendo una nueva era para la casa. Así terminó la leyenda familiar sobre la mansión maldita. Ahora se convertía en un símbolo de superación, la fuerza de los lazos familiares y el eterno retorno de la justicia. Unas semanas después, cuando el museo ya recibía a sus primeros visitantes, Sergei empezó a pensar cada vez más en el mapa que había encontrado y en las indicaciones para llegar al almacén secreto de la compañía mercantil. Una noche lluviosa le dio la fuerza. Después de que el edificio cerrara, se dirigió al sótano de la mansión y, a través de una puerta de hierro deslustrada, descendió por una empinada escalera que conducía a un antiguo almacén de piedra. Las paredes del sótano estaban revestidas con tablones de roble. La humedad se había filtrado por las grietas, pero ahora la habitación olía a cera y pintura fresca.
Al fondo se alzaban hileras de cajas de madera y barriles de metal, cada uno grabado con el mismo escudo familiar que adornaba la mina Claymore y las monedas de Heraclio. Sergei iluminó los laterales con su linterna. En uno de los nichos yacía un maletín negro, doblado con una correa de cuero. Al abrirlo, descubrió pergaminos cuidadosamente doblados y un documento encuadernado en cuero. La tapa tenía una sola palabra: testamento. Dentro había una lista de tesoros y antigüedades que sus antepasados habían ocultado de la colección estatal, junto con instrucciones detalladas para su transferencia a las futuras generaciones en fideicomiso. Entre los papeles, Sergei encontró una carta dirigida a mi bisnieto, pidiéndole que continuara la obra benéfica y preservara la memoria de los comerciantes Elizabeth y su hijo. Al regresar a la sala del museo en el piso superior, compartió su hallazgo con su madre y la vidente. Decidieron crear una exposición privada en la mansión para familiares y mecenas, donde documentarían y presentarían cuidadosamente los artefactos como parte de un nuevo programa benéfico. La vidente observó que incluso en este testamento era evidente la preocupación de la tía de Ágata por sus descendientes. Quería que la casa se convirtiera en un lugar de fortaleza e inspiración tras su fallecimiento. Por la mañana, Sergei guardó el documento descubierto en un armario de acero especial en la sala de archivos y, conteniendo el aliento, comprendió. La misión de purificar la casa había concluido, pero la historia familiar seguía escribiéndose. La mansión se había convertido en algo más que una simple atracción museística, en un monumento viviente. Un vínculo entre el pasado y el futuro, listo para dar esperanza a las generaciones futuras. Pasaron algunos años más, y la mansión de los comerciantes se convirtió en uno de los museos más venerados de la región. Se instaló una placa conmemorativa con los nombres de todos los antepasados en el porche. Y en los salones se organizaron ciclos de conferencias sobre la vida de las familias de comerciantes del siglo VI y rituales de purificación. Katia dirigía el departamento de investigación y Sergei el centro de archivos. Su madre observaba con sereno orgullo, segura de que la tía Ágata no había cumplido en vano el voto familiar. En vísperas del 10º aniversario de la limpieza de la mansión, mientras los invitados ya se marchaban, una frágil figura con un vestido antiguo se reflejó en el enorme espejo de la sala. La sombra se detuvo ante la familia, y un susurro familiar resonó en el silencio. Gracias. Que la paz sea eterna. Una solitaria linterna estaba encendida sobre una mesa de mármol, y junto a ella yacía un fino anillo de oro con el escudo familiar. Sergei lo recogió con cuidado. Contenía un grabado: mantén vivo el recuerdo y transmítelo. Al día siguiente, el anillo fue colocado bajo un cristal en la nueva exposición Patrimonio de los Comerciantes, y la familia se miró, dándose cuenta de que su misión estaba realmente cumplida. La casa ya no albergaba maldiciones, pero el espíritu de sus antepasados siempre les recordaría la importancia de la justicia, el amor y la devoción. Y quién sabe, quizás en el futuro surjan nuevos guardianes de esta historia, dispuestos a tomar el relevo y llevarla más lejos a través del árbol genealógico.